Bienvenidos a este segundo encuentro de Leo. Bueno, les quiero contar que estuve leyendo varias de las biografías que me escribieron en los comentarios del canal. Algunas están excelentes. Otras les falta, ampliar un poquito más, jugársela un poquito más con los recuerdos, con las sensaciones. Hoy vamos a estar profundizando acerca de ese tema, pero para eso traje dos asistentas de lujo. Por un lado, a la legendaria Sherezad de las Mil y Una Noches, y por el otro, a la señora profesora, traductora, escritora, referente de la literatura argentina, Graciela Montes. Sherezad, ustedes saben, es la gran contadora de cuentos, la gran narradora universal. Sherezad contó un montón de cuentos, los fue enlazando uno con otro para que el rey Yarir no le cortara la cabeza. Por otro lado, la señora Graciela Montes nos va a contar en uno de sus ensayos de La frontera indómita la idea de su abuela como una especie de Sherezad. ¿Por qué? Porque cuenta Graciela Montes que la abuela le cuenta cuentos. Y estos cuentos tienen mucho de artificio, mucho de invención, pero también mucho de verdad. De eso es de lo que les quiero hablar. De la construcción del espacio poético como algo que es un artificio, que es una invención o una ficción, pero también con este anclaje hacia el territorio de lo humano, de lo sensible, de la experiencia vital. Graciela Montes nos cuenta que cuando ella era chica, su abuela le contaba una y otra vez el mismo cuento. Y Graciela se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es ese territorio? ¿Cuál es la razón de la repetición una y otra vez de ese relato durante la infancia? Y ella responde que ese tiempo, el tiempo del relato de la abuela, era un tiempo diferente al tiempo de hacer las compras, al tiempo de ir y venir de la escuela. Era un tiempo, dice ella, más hondo, más denso, un tiempo de otra materialidad. Muy bien. Además de esto, además de esta gratuidad del tiempo del relato, Graciela dice que la abuela cuando contaba se sentía poderosa, parecía otra persona, otra abuela. Y sí, claro, hay algo del poder del contar, hay algo que nos hace sentir capaces de saltar al vacío, capaces de inventar algo allí donde antes no existía. Es un territorio privilegiado de libertad. Graciela dice que este territorio privilegiado de libertad lo conoció, lo descubrió gracias a esta abuela Sherezad que tuvo. ¿Por qué? Porque para ella estas escenas de cuentos, esas escenas de lectura fueron fundantes para poder aprovechar después todas las ocasiones que tuvo de acercarse a la lectura o a este territorio, digamos, de la ficción y de la libertad. Tuvo muchos libros, tuvo acceso a canciones, pero ella dice que no hubiera tenido la misma audacia si no hubiera existido esa escena primera, esa escena que es un poco el origen, lo que le dio la valentía para aprovechar todas esas otras ocasiones. Yo quiero que recuperemos un poquito la historia de Sherezad, así que los invito a seguir escuchando la historia y después a comentar algunas pautas para seguir descubriendo este camino lector. Hace muchísimos años, en una lejana tierra de Oriente, había un rey llamado Shahriar que era amado por todos los habitantes del pueblo. Sucedió que un día se fue de cacería, pero decidió volver antes de lo previsto. En el palacio encontró a su esposa abrazada apasionadamente a un joven esclavo. ¡Ay! Lloró el rey. ¡Arde la furia dentro de mi corazón! Inmediatamente mandó que el joven esclavo y su esposa fueran degollados. La muerte de la esposa infiel no calmó el fuego que infamaba en el corazón del rey. El rey empalidecía con el paso de los días y apenas se alimentaba. Convocó entonces al visir y le pidió que trajera cada día a una doncella distinta del reino. El rey las desposaba,
pero con las primeras luces del amanecer recordaba la infidelidad de su esposa y su rostro se llenaba de tristeza. Entonces mandaba decapitar a las doncellas con un odio feroz hacia todas las mujeres del reino. Transcurrieron así los años sin que Shahryar encontrara paz ni reposo. Mientras, las familias del reino vivían sumidas en el horror, tratando de huir para evitar la muerte de sus hijas. Un día, el rey Shahryar convocó al visir para pedirle, como de costumbre, que trajera una doncella. El visir salió del palacio, buscó y buscó, pero no encontró a ninguna. Volvió a su casa profundamente afligido. «¡Oh, no! Ahora el rey ordenará mi propia muerte», pensó. El visir tenía 2 hijas, la mayor llamada Sherezad y la menor Doña Sada. Sherezad era una joven de una delicadeza exquisita. Contaban en la ciudad que había leído cantidad innumerable de libros y que conocía las historias, las crónicas y las leyendas de los reyes antiguos y guardaba en su interior las palabras y los relatos de los reyes, de los sabios, de los poetas. Sherezad era una mujer muy inteligente, muy prudente, pero sobre todo muy astuta. Tenía una gran elocuencia y daba mucho gusto oírla. Cuando vio a su padre llegar a su casa tan afligido, Sherezad le preguntó qué era lo que ocurría y su padre, el visir, no tuvo más que contarle toda la verdad. Entonces Sherezade habló de la siguiente manera: «Padre, cásame con el rey». «Pero no, Sherezade, es una barbaridad. Por Alá te lo pido, no te expongas a un peligro semejante». Pero Sherezad no atendió a los ruegos de su padre e insistió con su idea de casarse con el rey. Le dijo: «Padre, cásame con el rey y yo prometo salvar a las hijas de este reino, y si no, moriré con todas mis hermanas». El visir no tuvo más remedio que aceptar lo que Sherezad le pedía. Mandó a preparar el ajuar para su hija y partió a comunicarle la noticia al rey. Durante la ausencia de su padre, Sherezad llamó a su hermana Doña Sada y le habló de la siguiente manera: «Escúchame, Doña Sada, cuando yo llegue al palacio y vos hayas visto que el rey ha terminado de hablar conmigo, entonces te acercás, yo voy a mandar a llamar por vos y vos me vas a pedir que yo cuente una historia. Me vas a decir: hermana, ¿por qué no nos deleitas con alguna maravillosa historia que nos haga pasar la noche? Yo voy a empezar a contar un cuento y de esa manera voy a salvar a todas las hijas del reino». Llegó entonces la ceremonia nupcial. Cuando el rey la vio a Sherezad, quedó obnubilado con tanta belleza. Cuando terminó la ceremonia y el rey se acercó a Sherezad, Sherezad se largó a llorar. El rey le preguntó qué era lo que le pasaba y ella dijo: «Es que tengo una hermana menor y quisiera poder despedirme de ella». El rey consintió a su deseo y mandó llamar a Doña Sada. Cuando Doña Sada estuvo cerca de Sherezad, se arrojó al lecho y le dijo: querida hermana, ¿por qué no nos deleitas con alguna maravillosa historia de esas que vos conocés y de esa manera pasamos la noche?» Sherezad respondió: «Si es que el rey es tan generoso y yo sé que tiene buenos modales, entonces podría contar alguna de esas historias». El rey, que no tenía nada de sueño, le pareció bien y decidió escuchar. Sherezad empezó a narrar la historia de un mercader que andaba por el desierto, pero un efrit le quería cortar la cabeza. Entonces el mercader empezó a contar historias. Cuando llegó el amanecer, Sherezad suspendió su relato. La hermana le dijo: «Pero hermana, ¿cómo vas a dejarnos así y suspender el relato en este momento?». Sherezad, que era muy astuta, contestó: «Bueno, si es que el rey es tan generoso y quiere seguir escuchando, tal vez me perdone la vida y esta segunda noche
continuaré con mi relato. El rey dijo para sí: no la voy a matar hasta saber cómo termina la historia. Y así, Sherezad siguió contando noche tras noche los relatos y las historias que lograron calmar la furia de Shahryar y evitar que le cortara la cabeza. No me di cuenta, boludo. No tuvo más remedio que así. ¡Ah! Venía re bien. Espero que el relato de Sherezad los haya cautivado a leer y a seguir conociendo los relatos de las 1001 noches. Allí están las versiones originales de Simbad el Marino, de Aladín y la Lámpara Maravillosa y muchos otros relatos que conocemos de la infancia. Lo que les quiero proponer es que avancen con algunas de las lecturas que están pautadas en la propuesta y que tienen que ver con esta cuestión del contar. Por ejemplo, el cuento La otra mentira de Inés Fernández Moreno y el cuento El cuentista de Saki. Así que nos vemos en el próximo encuentro para charlar de esos relatos.